Buenos días, hermanos. Seguimos entonces estudiando los beneficios de las Escrituras, basándonos en el libro de A.W. Pink y tomando, siguiendo algunos apuntes de él. Entonces vamos a ver la Biblia o las Escrituras y las buenas obras. Entonces, la verdad de Dios, lo que el Señor ha determinado en su palabra, los conceptos claros del Evangelio, es difícil a veces, cuando no se tiene total claridad en estos aspectos, podemos orillarnos a algún lado de las verdades bíblicas, o tomar por un lado, o tomar por el otro, ¿no? Es decir, hay verdades que son las verdades de Dios. Cuando estamos entonces tomando estas verdades, a veces nos vamos orillando hacia un lado o hacia el otro lado. ¿Por qué? Tenemos una tendencia a ir a los extremos, o a un extremo o al otro. Solamente el Espíritu de Dios hace posible que podamos de alguna forma mantener el equilibrio, de mantener el equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando falla el equilibrio? Pues caemos en el error. Ahora, ¿qué es el error? El error, no es tanto la negativa de la verdad. No es que en un sentido se niegue la verdad. El error es transgiversar la verdad. Es decir, es ir más allá, a veces, de lo que las Escrituras nos dicen o nos enseñan. Ese es el punto. Entonces, podemos defender un aspecto de la verdad, un aspecto de la justicia, un aspecto de lo que creemos que es correcto, seguir adelante batallando por ese aspecto, pero podemos descuidar otro aspecto de esa misma verdad, y entonces ahí es donde nos encontramos en un conflicto. A veces queremos ser o defender una parte de la verdad, y por defender esa parte de la verdad, atacamos la otra que también es verdad. Entonces no conservamos el equilibrio. Al no conservar el equilibrio, pues terminamos, ¿qué haciendo? Transgiversando, ¿qué? La verdad. Ese es un problema que tenemos. Siempre vamos perdiendo, tratando de defender una posición, vamos perdiendo la perspectiva correcta. Entonces vamos desproporcionando los pensamientos, vamos desproporcionando los conceptos y vamos diciendo cosas que Dios no ha dicho, tratando de defender lo que sí había dicho. Entonces la cosa se va enredando. Entonces, el hombre dejado a sí mismo, es decir, el hombre dejado en sus propias ideas, en su propio análisis, en su propia reflexión, nunca ha podido guardar la línea recta. Nunca. No hay forma de que lo haga. Es decir, si usted dice, bueno, yo veo estos conceptos en la Biblia desde mi propia opinión, yo creo, me parece, mi concepto en relación a esto es tal o pascual cosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted está tratando de llevar las cosas según ¿qué? Según su propia línea. Ahora, ¿existe esa posibilidad de que podamos llevar las cosas desde nuestra propia perspectiva? ¿Y podamos llevar las cosas desde nuestra propia perspectiva a una línea recta? No. Y vamos a hablar de algo particular en relación a eso. Vamos a hablar de dos verdades que están en las Escrituras que constantemente se han transgiversado. La justificación por fe, es decir, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Cómo unimos esas dos cosas? O Dios es soberano o el hombre es responsable. Entonces, algunos, para tratar de enfocar en la responsabilidad de libertad del hombre, han negado entonces la soberanía de Dios. Otros,
por tratar de afirmar la soberanía de Dios, han negado la libertad del hombre. ¿Sí notan? Son dos cosas que están en las Escrituras y ambas son ¿qué? Ciertas. Ambas son verdad. Pero hay un problema cuando queremos defender una más que otra. A los calvinistas se nos acusa, por ejemplo, de que creemos en la soberanía de Dios, que es así, pero que nosotros por creer en esa soberanía de Dios, entonces nos hacen pensar que no evangelizamos, porque como Dios ya salvó a los que tiene que salvar, y que vivimos de una manera pecaminosa, porque piensan que salvo siempre salvo. Eso es un hipercalvinismo, pero eso no es calvinismo, es algo que las Escrituras no enseñan, ni siquiera el calvinismo ni la historia lo ha enseñado. Nosotros no somos así, pero así lo creen algunos. Pero otros, entonces, para tratar de contrarrestar esto, pues dan toda la libertad al hombre en sus elecciones. Y llegan hasta el punto, en algunos casos, de hablar de las obras como un condicionamiento para la salvación. Entonces, ¿qué hacemos? Son dos verdades: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Son dos verdades. Y el Evangelio nos mantiene en ese equilibrio. No podemos descuidar ninguna de estas dos verdades. Ni la predicación del Evangelio, porque tenemos responsabilidad, ni el esfuerzo constante por la santificación. Ahora, muchos, al ver estas dos cosas, y tratan de buscar la relación entre la fe, entonces dicen, bueno, entonces pasan, listo, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. De eso pasa a dos conceptos que son parte de los dos conceptos anteriores. ¿Cuál es? Pues la fe y las buenas obras. ¿Cómo relacionamos estas dos cosas? ¿Cómo relacionamos la fe y las buenas obras? Entonces, algunos dicen, listo. Dicen, le atribuyen a las buenas obras un lugar no justificado en las Escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Que algunos creen que la salvación es ¿por qué? Por las obras. Entonces dice, no, la salvación por las obras. Y otros han fallado con ese mismo concepto de las buenas obras y se le ha quitado también el lugar que las Escrituras le dan. Es decir, unos le dan el lugar que las Escrituras no le dan y otros le quitan el lugar que las Escrituras sí le dan. Dicho de otra manera, unos creen que la salvación es por buenas obras. ¿Qué están haciendo ellos? Le están dando a las buenas obras ¿qué? El lugar que ¿qué? Que las Escrituras no le dan. Y otros le dicen entonces, las buenas obras no sirven para nada. No tenemos que hacer buenas obras. ¿Qué están haciendo ellos? Quitándole a las buenas obras el lugar que las Escrituras sí le dan. ¿Sí se dan cuenta cómo podemos terminar equivocados? Porque hay gente que dice, no, es que nosotros así pequemos, pues no pasa nada y vamos al cielo, así vivamos una vida pecaminosa. Es decir, nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de buenas obras. Entonces, ahí vemos que se está entrando en un error resbaladizo, ¿no? Es riesgoso. Y si se dan estos errores, se caen las herejías. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar ayuda divina para que enfrentarnos a estas dificultades y buscar qué dice el Señor en su palabra. Ese es el enfoque. ¿Qué dicen las Escrituras? Y creer por fe en lo que ellas dicen, teniendo pues el equilibrio correcto de lo que la palabra del Señor nos enseña. Algunos hablan, aparte, digamos, hablando de la fe,
a veces han negado o han rebajado la importancia de esta. ¿Por qué? Porque tienen un gran celo por buenas obras. Todos nosotros nacemos bajo el pacto de Adán. Y unos se manifiesta más esta actitud pecaminosa que otros. ¿En qué sentido? En que hay personas que empiezan a andar su caminar cristiano y basan su caminar cristiano en las buenas obras. Muchas de este tipo de personas son las que les encanta que en las congregaciones les digan, por ejemplo, cómo deben vestir. Hay personas que les gusta eso, ¿sí? Porque se sienten como más santificados. Que les digan cómo deben vestir, cómo debe ser su atuendo. Entonces, en el caso de los hombres, hay denominaciones, por ejemplo, que no permiten la barba. Hay denominaciones que no permiten, por ejemplo, un corte de cabello en las mujeres. Que no permiten que la mujer utilice un pantalón. Obviamente nosotros sí creemos que no está bien vestirse de una manera inapropiada, sensual, pero digamos, no creemos que un pantalón ponerse o no ponerse sea un determinante espiritual. Pero hay personas que sí, y de hecho hay movimientos que tienen en sus estatutos el metraje de la falda al suelo, ¿sí? De la rodilla, el largo, lo tiene. Entonces, tiene el metraje al suelo, del largo al suelo. Entonces, si usted es miembro de allá, el pastor anda con 1 metro. Y va, no, pero sí tienen esos conceptos de metraje. Y el metraje se relaciona con el hecho de la santificación en muchos aspectos, ¿no? Entonces, no es lo extraño, porque tenemos esta situación de las buenas obras, de ir más allá de lo que las Escrituras nos dicen, ¿no? O sea, no es extraña esta situación, y de hecho es agradable para muchos. Muchas personas cuando están comenzando el Evangelio quieren o desean hacer lo correcto delante del Señor, pero ese deseo se convierte en una perspectiva equivocada. Y terminamos, o sea, dicen sí, somos salvos por fe, pero necesitamos hacer esto y esto. Entonces, entre más normatividad exista, como que hay personas que dicen, esta iglesia es como la más santa, porque hay más normatividad. Si hay más normatividad, entonces quiere decir que van por el camino correcto de la salvación. Porque lo extraño no es que se tenga ese desequilibrio. Lo extraño sería, bueno, que no es tan extraño, pero pues a mí a veces me extraña, pues que asista tantas personas a estas congregaciones y que se sientan identificados con este tipo de lenguaje, ¿no? Con este tipo de forma, ¿no? Entonces, se puede llevar las cosas, se rebaja la fe y se pone un celo muy fuerte en la importancia de las buenas obras, en la ortodoxia de las buenas obras. Entonces, no se ponen las buenas obras en su lugar, que las tiene, las buenas obras tienen un lugar correcto, sino que más bien buscan con firmeza y con un celo profundo poner las buenas obras por encima de la misma fe. Eso es lo que pasa en todos los tiempos, ¿no? Es debido a que pues se da temor de que las personas, si se les habla de la fe, demasiado de la fe, que también es cierto, entonces hay un temor profundo a que las personas sean cómodas y descansen en la sola fe y no hagan buenas obras. Está ese temor, ¿verdad? Yo recuerdo que un compañero del seminario decía, es que lo de la predestinación es bíblica, pero no para la iglesia. Y yo le decía, ¿por qué? Porque si uno le habla esto a los hermanitos pueden coger eso con ganas de pecar. No es así, no es así. Tenemos que buscar el equilibrio.
Si el predicador hace su énfasis en la fe en Cristo, que salva a los perdidos, ¿sí?, debe enseñarla y es lo correcto. Pero en muchos casos, tratando de contragolpear todo esto de las solas obras, entonces minimizan las obras. Y en ese lugar, cuando se minimizan las obras, entonces se pasa al otro extremo. Vamos a ver Hechos capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces aquí, digamos que el apóstol le da una respuesta al carcelero de Filipo, ¿verdad? Clara: cree y serás salvo, ¿cierto? Tenemos que ser serios y decir que la salvación es ¿por qué? Por fe, creemos en eso. Pero con la misma insistencia, no debemos de ser menos fieles y no debemos omitir lo que las Escrituras nos dicen también. Tito 3, 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces el apóstol con insistencia, ¿qué habla? Que tiene que ocuparse ¿de qué? De las buenas obras. Entonces, predicamos el evangelio con claridad, somos salvos por la fe, creemos en la salvación por la gracia, creyendo en el Señor Jesucristo. Pero también es necesario que nos ocupemos de las buenas obras. Entonces las Escrituras nos muestran las dos verdades. Son como los rieles de un tren, van en la misma dirección y van juntos. Las dos verdades están en las Escrituras. Entonces, cualquiera de las dos cosas que se vayan a extremos nos llevan a caer en errores. Ahora bien, vamos a ver Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí notan ustedes qué encuentran aquí en el texto? ¿Encuentran una verdad o encuentran las dos verdades? Se encuentran las dos verdades, ¿cierto? La expresión buenas obras se encuentra en el Nuevo Testamento en singular o en plural no menos que 30 veces. Muchos tratan de insistir en que las Escrituras no nos hacen un llamado para las buenas obras constante, pero lo que vemos es que sí. Ahora bien, cuando vemos Efesios 2, del 8 al 10, Dios ha unido en este texto dos cosas vitales y benditas. Dos cosas que nunca deben separarse de nuestros corazones. Dos cosas que no pueden estar fuera de nuestras mentes. Y sin embargo, son separadas. Y sin embargo, en muchos púlpitos modernos, las separan de una manera tal que pareciera que fueran dos verdades inconexas o diferentes. ¿Cuántos sermones, queridos hermanos, ha escuchado usted o que se hayan predicado sobre los primeros dos versículos de Efesios capítulo 2, el versículo 8 y el versículo 9? Es frecuente escuchar sermones de esos dos versículos, ¿cierto? Los cuales declaran claramente que la salvación es ¿por qué? Por gracia. ¿Y por medio de qué? De la fe. ¿Y no por qué?
Exacto. Esos dos versículos son constantemente predicados, constantemente enseñados y enfocados en la postura de la salvación por fe y no por obras, que es correcta. Pero con todo esto, queridos hermanos, raramente se nos recuerda que la frase que empieza con gracia y fe es completada en el versículo 10. Casi no se predica de ese complemento que da el versículo 9, el versículo 8, el versículo 9, que complementa el versículo 10. ¿Qué dice el 10 entonces? Porque somos ¿qué? Entonces habla de la salvación, habla de la gracia, y entonces habla del motivo de esa gracia, que es fe, claro, que no es por obras, que es una gracia del Señor, pero dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y ahí dice entonces el propósito de esa redención que se manifiesta en los versículos 8 y 9. ¿Cuál es? Preparado para buenas obras, preparados de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ah? ¿Se lo notan, hermanos? ¿Cómo es de importante esto? Cuando leemos las Escrituras, porque el tema que estamos leyendo no es la salvación, sino solamente es tocando este tema para enfocarnos a lo que queremos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que estamos estudiando? Estamos estudiando los beneficios de las Escrituras, ¿cierto? Y ahora estamos estudiando los beneficios de las Escrituras en relación a las buenas obras. Entonces, cuando nos metemos a las Escrituras, vemos que las Escrituras tienen motivos diferentes. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos muestran estos motivos. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, se nos dice que las Escrituras son provechosas, ¿cierto? Útiles. ¿Para qué son útiles? Para la doctrina, ¿para qué? Para corregir, o sea, para reprensión, para corrección, para instrucción en justicia. Y todo ello, todo esto, todos estos motivos de los propósitos de las Escrituras, todos estos motivos tienen un para qué. ¿Cuál es el para qué? Para que el hombre de Dios sea enteramente ¿qué? Apto. Bien preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Entonces vamos viendo la perspectiva correcta de las buenas obras. Entonces, cuando vamos hablando las enseñanzas sobre Dios y Cristo, y vamos viendo la relación con la oración, ahora consideremos las buenas obras. Aquí hay un criterio vital. El creyente sincero, el alma sincera con la ayuda del Espíritu Santo, puede discernir si está o no beneficiándose de la lectura y el estudio de la palabra. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Que teniendo en claro que las buenas obras no son para salvación, pero sí las buenas obras son el propósito de Dios para el creyente, entonces tenemos que mirar nuestras propias vidas y ver si estamos leyendo y estudiando las Escrituras de tal manera que está siendo provechosa para nuestro bien y el bien hacer. Dicho de otra manera, ¿lees las Escrituras? Sí. Entonces, eso te está aprovechando para tu conducta, para hacer lo correcto. Esa es la pregunta. Si no leemos las Escrituras, ¿podríamos hacer buenas obras? Sí, en un sentido sí, pero con una perspectiva ¿qué? Equivocada.
si no leemos las Escrituras, lo más seguro es que también no hagamos buenas obras. Se necesitan las Escrituras para hacer lo correcto, porque las Escrituras nos llevan a hacer lo correcto. Y las buenas obras son lo correcto. Dios determinó que el creyente, que el cristiano haga buenas obras. Es una señal del cristiano que haga buenas obras. Pero no son las buenas obras que el cristiano quiere o piensa que deben ser buenas obras, sino son las buenas obras que ¿quién ha determinado? Dios. Las buenas obras correctas para la santificación. Las buenas obras que son desde la perspectiva divina. Ahora, nos beneficiamos de las Escrituras. ¿Por qué? Porque con ella aprendemos cuál es el verdadero lugar de las buenas obras. Es decir, muchas personas en su deseo de apoyar una ortodoxia como sistema, hablan de la salvación por gracia y de la fe de una forma que menoscaba en un sentido la santidad y la vida dedicada a Dios. Como que es inferior. Pero no hay base para eso en las Escrituras. Bueno, hay un movimiento que no es cristiano, yo no lo llamo cristiano, pero ellos se hacen llamar cristiano. Bueno, yo creo que bajó un poco ya el número después de la muerte de su líder, que es Creciendo en Gracia, ¿no? Sí lo hemos escuchado tal vez. Ya pasó un poco de moda, ¿no? Pero hubo un tiempo que estuvo muy fuerte y hasta creo que en RCN le hicieron una entrevista a su líder y tenía muchos adeptos, tenía muchísimos adeptos en un tiempo. Ahora bajó, pero también tiene bastantes. Entonces, ¿cuál era su enfoque? El enfoque de ellos era el siguiente. El pecado, decían ellos, fue vencido en la cruz. Efectivamente fue vencido en la cruz. Pero ellos decían, ya no existe el pecado, ni siquiera en práctica. Es decir, la interpretación que ellos le hacían a que el pecado fue vencido en la cruz, era que ese pecado ya ni en práctica, ya como fue vencido, ya ni en práctica era hecho. Entonces, dicho de otra manera, la gente ya no peca. Ya no existe el pecado, las personas no pecan. Entonces, ¿por qué hay gente que hace mal? La pregunta sería, ¿cierto? ¿Cómo le llamamos a eso? Ellos respondían, son acciones y depende del nivel de las acciones. Unos tienen un nivel bajo, unos medios y unos altos. Pero no es un pecado en sí, sino son niveles en su actuar. ¿Por qué? Según ellos, porque ya el Señor Jesucristo ya hizo la salvación por gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que todos son salvos. Pero existe el pecado, no existe el pecado. Pero hay cosas malas que se hacen. Sí, son cosas malas que se hacen, pero que esas cosas malas ya no son pecado. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cuál es su concepción? Su concepción es que se predica no para que alguien se salve. Porque ¿de qué se va a salvar? Si no existe ya el pecado ni la condenación. Entonces, ¿para qué se predica? Se predica para que mejoren y para que puedan estar dentro del círculo ¿de quién? Del segundo Mesías. Del Jesús que viene por segunda vez, que es el líder, que se me olvidó el nombre, Jesús Miranda. Entonces, es para que puedan estar con Jesús Miranda en un gobierno mundial. Entonces, el que esté adepto a él no es para que se salve, sino para que pueda estar dentro de este círculo, que a su vez entonces va Dios a darle el poder en algún momento, que pusieron hasta fecha y todo, y fracasó, y bueno, todo eso que sabemos. Pero mi enfoque no es tanto de hablar sobre la secta, sino a dónde llevan estos pensamientos. Estos pensamientos era básicamente, no existe, no tiene por qué haber ningún tipo, ninguna clase de ¿qué? De pecado, ni de condenación, ni de culpa,
Nada de ese tipo de cosas tienen que existir. Ni condenación, ni culpa, ni arrepentimiento. Nada de eso tiene que existir. ¿Por qué? Porque ya estamos justificados. Ya estamos bajo la obra de Cristo. Y si ya estamos bajo la obra de Cristo, entonces solo necesitamos pues estar en fe en el Señor. En algunos casos ni siquiera la fe. Entonces, hablan de la salvación por gracia, pero ya no es importante la ¿qué? La santidad. Ya no es importante la santidad. Ahora, quitando un poco, dejando a un lado la secta, pues eso pasa también en movimientos religiosos y lo que hablamos hoy de los hipercalvinistas, ¿no? Eso es muy común en muchos hipercalvinistas, que dicen ya no es necesario ningún tipo de esfuerzo de santificación y hacen una división dentro de la teología, pues que en un sentido puede llevar cierta guía, pero la hacen con una forma intencional y es la de menospreciar la santificación. Entonces hablan de la teología moral. Entonces la teología moral es el que se esfuerza en mirar qué es correcto y qué es incorrecto. Pero que independiente de eso, pues no hay problema si se hace lo incorrecto. Eso pasa también. Es muy común también dentro del círculo católico, ¿no? Dentro del círculo católico, pues no hablan sí hablan de una salvación por obras, pero las obras están centradas ¿en qué? Pues en el bautismo, ¿no? Si soy bautizado, hago parte de la Iglesia Católica. Y empiezo mi vida católica y tengo que cumplir con ciertos sacramentos, ¿verdad? Pero la moral tiene ciertos principios que no necesariamente se cumplen. ¿Por qué no se cumplen? Porque las formas que yo he hecho en la parte del bautismo y en los sacramentos, entonces se supone que cubren los pecados que hacemos fuera de la congregación o fuera de la iglesia. Entonces básicamente el católico, como se dice popularmente, el que peca y reza, empata. Entonces hago esto, pero me confieso, hago esto, me confieso de esta manera. Entonces es normal para un católico que aún ya se pueda llamar devoto, puede ser normal ciertas cosas que las escrituras consideran pecado, ¿no? Hace poco salió un primado de la Iglesia Católica, se me olvidó ahora mismo el nombre, y el hombre dijo, pues, el homosexualismo, pues, no necesariamente tiene que ser aceptado en la Iglesia Católica, pero no necesariamente que tiene que ser malo. No necesariamente tiene que ser malo, puede ser bueno. Y el hombre decía, realmente lo importante no es tanto que sea homosexual o heterosexual, sino que las personas se quieran y se comprendan. Entonces, si es una pareja homosexual, lo importante es que se quiera, lo importante es que se comprenda. Entonces, toma un concepto antibíblico y lo une con una concepción bíblica. ¿Cuál es la concepción bíblica? Pues la comprensión, ¿verdad? Eso es una concepción bíblica. Pero ¿cuál es la concepción antibíblica? Pues el matrimonio homosexual. O sea, ¿cómo puedo decir que un matrimonio, lo importante es la comprensión, sin importar si son dos hombres o dos mujeres? Eso es una cosa totalmente antibíblica. Entonces yo puedo de alguna manera descansar en lo que es una percepción doctrinal para seguir viviendo según mis ¿qué? Mis anhelos y mis deseos pecaminosos. Cuando leemos las Escrituras, vemos que, claro, la salvación es gratuita. Claro que sí. Vemos que es por la gracia de Dios. Eso lo vemos. Que vemos también en las Escrituras que es por medio de la fe en la sangre de Jesucristo. Y es afirmada, ¿cierto? Vemos que en las Escrituras que los pecadores son justificados por la justicia, pero no por la nuestra, sino la del Salvador, que es imputada en el creyente. Eso es verdad. Que nosotros no somos salvos por el cumplimiento de la ley. Eso es verdad. Pero también vemos
que sin santidad, ¿qué dicen las Escrituras? Nadie verá a Dios. Es decir, para la Biblia, la santidad, las buenas obras, es muy, muy importante para el creyente. Claro que sí, los creyentes son limpiados por la sangre de la expiación. Nuestros corazones, queridos hermanos, son purificados por la fe, que obra con amor, que vence al mundo. Entendemos que la gracia trae salvación a los creyentes, que la gracia nos enseña lo que es correcto, nos enseña a rechazar los deseos del mundo y a vivir sobria y recta y piadosamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la doctrina de la justificación nos lleva a un anhelo ¿de qué? De santificación. Escuchen bien, la doctrina de la justificación por la gracia nos lleva a un anhelo de santificación. El justificado ve las buenas obras desde la perspectiva de Dios, es decir, se esfuerza en la santificación constante, porque Dios es absolutamente santo. Las Escrituras nos muestran las buenas obras como un fundamento. Las Escrituras nos muestran que las buenas obras y el conocimiento de ellas es correcto, y el desconocimiento de ellas es el problema. Que cualquier cambio en la posición de las buenas obras puede hacer que el creyente tome una perspectiva equivocada. La justificación tiene frutos. Y los frutos de la justificación, ¿qué son? Las buenas obras. El creyente debe hacer buenas obras. Así de sencillo. Y solamente a la luz de las Escrituras es que entendemos esta perspectiva. Ahora, la gente puede decir, bueno, ¿cómo puedo ver estos mandamientos de Dios sobre las buenas obras cuando a pesar de ellas, y aunque dejemos de aplicarnos diligentemente la obediencia, seremos a pesar de ellos justificados por la imputación de la justicia de Cristo y por tanto podemos ser salvos sin ellas? Es decir, alguien puede decir, ¿para qué nos esforzamos en las buenas obras si somos salvos por Cristo y no somos salvos por ellas? Entonces, igual nos vamos a salvar. Es como la persona que dice, yo puedo pecar, pero cuando ya me vaya a morir me arrepiento yo puedo pecar cualquier cosa y puedo hacer las cosas de una manera, pero ya cuando me vaya a morir, en el último momento hago la oración de fe. Hay gente que piensa así, ¿no? O yo puedo pecar y vivir de una manera inapropiada o desafortunada y ya, digamos, calculando las circunstancias, pues si yo de alguna manera pues voy a la iglesia y creo en la obra de Cristo, pues entonces seré salvo. ¿Sí ven el punto? ¿Sí ven la concepción que podemos tener en relación? Ahora, esta objeción de decir que si hablamos de las buenas obras y si vemos el consejo de las Escrituras y las buenas obras no son necesarias, entonces ¿para qué las hacemos? Es una oración sin sentido. ¿De qué procede esa reflexión? Pues de la falta del creyente del estudio de las Escrituras. Es un pensamiento producto de la ignorancia. Eso es. El que lee las Escrituras, el que lee lo que el Señor revela, no tiene esa concepción. No puede tenerla. Entiende la justificación por fe y la gracia y descansa en ella, pero se esfuerza todos los días en la santificación. ¿Por qué? Porque la justificación
la santificación es producto de la justificación, es decir, si soy justificado, me esfuerzo en ser santo. Ese es el punto. Por eso, cuando hablamos acá de forma práctica, en la cena del Señor, siempre decimos, por favor, revísese, mire su corazón, a ver si de pronto es apropiado o no es apropiado. ¿Por qué? Porque yo puedo sentir que he sido bautizado y que he sido justificado, pero en realidad, vivir sin buenas obras. Y si vivo sin buenas obras, entonces lo más seguro es que o usted no entiende las buenas obras, o ¿qué sería la otra opción? O no es creyente. Una de dos. O usted no entiende cuál es la posición de las buenas obras en relación a las Escrituras, o no es creyente. Entonces, ese es el punto. Hay una conexión inseparable entre la justificación y la santificación. Las dos existen, y las dos existen en la vida del creyente. Y descansamos en la justificación y nos esforzamos en la santificación. Miren lo que dice Romanos capítulo 6 para terminar, versículos del 1 al 3. Romanos 6, del 1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Sí, cómo llegan los receptores de Romanos, cómo llegan, el apóstol tiene aquí un debate imaginario con sus lectores. Entonces, después de hablar de la justificación, entonces llega y hace una pregunta que supone que va a ser esa pregunta, ¿no? Entonces alguien puede decir, no, pues si somos justificados por la gracia, entonces, pues sigamos pecando para que la gracia siga abundando. ¿Y qué dice el apóstol? En ninguna manera. Y explica. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, si eres del Señor, ¿cómo puedes vivir y seguir amando lo que es el pecado? ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o sea, en la unión mística que tenemos, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, lo que simboliza el bautismo, la muerte, muertos al pecado, nueva vida en Cristo Jesús. Las buenas obras son, queridos hermanos, son desde la perspectiva cristiana, son aliadas, son características, son parte del creyente. No puede haber un creyente sin ¿qué? Sin buenas obras. No es correcto. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias porque has sido misericordioso. Te pedimos que nos guíes siempre, que nos ayudes en la predicación, Señor. Gracias por este tiempo, por esta escuela dominical donde vamos tocando este tema. Gracias, oh Dios, porque podemos reflexionar en la importancia de las Escrituras para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús.